Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, bienvenidos a los que se conectaron hace un ratito y gracias por seguir participando y seguir acompañándonos durante toda la tarde y desde las 13:30, así que muchas gracias. La próxima disertación se va a tratar sobre el modelado sitio específico de la mineralización de carbono del suelo. Va a estar a cargo del doctor Julio Corichoner. Él es doctor en Ciencias Agropecuarias, magíster en Geomática y Geoinformación de la Universidad de Jaén, España, ingeniero agrónomo. También es docente universitario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Villa María. Actualmente es becario de maestría por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado y becario de doctorado CONICET. Es apasionado por el suelo y la ciencia de datos aplicada. Posee 10 años de experiencia en experimentación agrícola, incluyendo diseño y manejo de ensayos a campo, análisis de laboratorio, redacción de artículos científicos y manejo de recursos aplicados a proyectos técnicos científicos. Así que bienvenido, Julius, y es todo suyo la sala. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Primero, bueno, agradecer por la posibilidad de participar, por la invitación que con gusto acepté. Les comento un poco, bueno, la idea de la presentación que yo tengo, ahora les voy a compartir la pantalla, es bajar a tierra un poco una de las líneas que estamos trabajando nosotros, que es medición de propiedades biológicas de interés del suelo, como es la actividad microbiana y la mineralización de carbono. Pero bueno, creo que ya me presentaron bastante, por si alguien no escuchó, Julius Corichoner es mi nombre. Yo no sé si ahí ven mi pantalla, porque no uso mucho Zoom. A ver. Sí, ahí se ve completo. Perfecto. Bueno, entonces, el título que no me gustaría que es tan largo que un poco asusta, modelado sitio específico de la mineralización de carbono. La idea es poder predecir a partir de propiedades del suelo cuánta actividad microbiana, cuánta mineralización de carbono va a ocurrir en cada sitio en una cierta zona que ahora vamos a ver un poco. Entonces, si bien yo soy el disertante, un poco este es la Facultad de Agronomía de la UNC, yo también estoy en el Instituto de Básicas. ¿Me dijeron algo? Entonces, como para un poquito para empezar, mostrar un poco el grupo de trabajo, que al final somos quienes hacemos la publicación de la que yo les voy a hablar, un poco un laburo de equipo, ¿no? Entonces, nada, algunas fotitos alusivas de quienes coordinan un poco el grupo mixto de estadística y suelo, la doctora Hang, la doctora Balsarini, y bueno, Ariel, yo, la doctora Jenny Curina, el ingeniero Palmero, y demás, todos los que estamos trabajando en esto. Así que básicamente lo que les cuento ahora en esta media horita tiene que ver con lo que está publicado en Geoderma, en una revista, por si a alguien le interesa. Acá abajo tiene la cita y yo se les puedo pasar después por cualquier cosa. Entonces, ¿por qué es importante el trabajo que hicimos? ¿Por qué arrancamos? Porque es importante la mineralización de carbono orgánico del suelo, es decir, la respiración. Cuando hablamos de mineralización de carbono, hablamos de respiración microbiana. Entonces, la base es que mientras más respiración hay, nos indica que hay más actividad microbiana, y si hay más actividad microbiana, es bueno para los suelos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo necesito que los microorganismos, además de respirar, de manera concomitante, ciclen nutrientes. O esto se ocurre en general, ¿sí? Con algunas pequeñas excepciones. Entonces, si hay más actividad microbiana, estoy ciclando más nutrientes y eso nos interesa en la agricultura, nos interesa a todos. Entonces acá yo les puse, ven el clásico ciclo que vemos de siempre, los microorganismos
a ver si voy a hacer el puntero láser, los microorganismos mineralizan y de manera concomitante, entonces al carbono nos dan elementos minerales. Entonces es necesario estudiar cómo los diferentes factores regulan este proceso. Y ahí es donde entra un poco, entonces, la mineralización de carbono y la respiración microbiana, hecha por los microbios, depende de un montón de cosas. Entre ellas, las que nos atañen hoy, todas las cuestiones de ambiente edáfico. Esas son las que estudiamos nosotros en este trabajo. Después hay otras, calidad del carbono, residuos vegetales, el rastrojo, demás. Entonces nos planteamos algunas preguntas y algunos objetivos, que fue básicamente, bueno, no hay un trabajo a escala, no había un trabajo, a nuestro entender, a escala provincial que caracterice la respiración medida a través de la mineralización de carbono. Entonces, la idea era caracterizarla en la provincia de Córdoba a través de 138 sitios, después elegir, como esta respiración se mide a lo largo del tiempo, lo vamos a ver, elegir el mejor modelo, y por último, tratar de entender por qué en algunos lugares se mineraliza más y en otros menos. Entonces nos hicimos un protocolo de trabajo. Primero seleccionamos los sitios, ¿no? Porque esto había que contarlo de una manera bastante elaborada. Después hicimos las incubaciones de laboratorio. Después medimos la respiración, ¿no? Que siempre lo ponemos así como carbono proveniente de CO2. Y después tratamos de explicar en cada sitio que medimos por qué respiró lo que respiró, ¿sí? Bueno, entonces la zona de estudio nuestra fue la provincia de Córdoba. Cada puntito rojo acá, fíjense, es un suelo que proviene de un muestreo que tenemos con el grupo, en particular esto está en la publicación de Han en 2015, entonces teníamos un montón de puntos, pero hacer incubaciones de suelo es demandante, es caro, es laborioso, entonces teníamos que elegir algunos puntos que sean los más representativos, los mejores, ¿sí? Para eso entonces metimos un montón de propiedades que tenían estos puntos, y dijimos, bueno, tomemos solo 150 que sean los más representativos. Y acá están, 150 puntos distribuidos en toda la provincia, y acá marcamos unas zonas re importantes, porque son zonas edafoclimáticamente homogéneas, o sea, tienen un mismo tipo, son parecidas en suelo y en clima, estas zonas, que habían sido previamente demarcadas por una compañera, por la doctora Janine Curina en otro trabajo. Entonces también dijimos, vamos a ver si estas zonas previamente delineadas nos sirven para marcar cuánto respiran los suelos. Bueno, este es el método, no me quiero detener demasiado, pero usamos un método que selecciona los mejores sitios para que representen toda la variabilidad esa que teníamos. ¿Por qué? Porque acá tenemos suelos muy distintos, y queríamos captarlos usando pocos puntos, pero captar todo tipo de suelo. Entonces tenemos suelos acá arenosos al sur, suelos, quien conoce, bueno, en el sudeste tenemos suelos más fértiles, con un poco más de arcillas, acá también en esta parte, más cerca de morteros y de toda esta parte. Después tenemos los suelos de salinas, los suelos serranos, etc. Entonces, con esto captamos todos. O sea que ya tenemos todos nuestros suelos. ¿Qué hicimos? Agarramos, hicimos incubaciones de suelo. Se pone suelo, se lo pone a respirar, suelo, a una cierta temperatura buena para los microbios, ¿sí? 30 grados casi, con buena humedad, o sea, cerca de capacidad de campo. Entonces, buena humedad, buena temperatura, respira. Y a medida que va respirando, a lo largo del tiempo vamos midiendo cada 7 días, y vamos acumulando la respiración, y nos generamos estas curvas, que es cuánto respira respecto del tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos las incubaciones de todos esos sitios que mostramos, armamos las curvas, este es como el panorama general, de ahí las curvas se caracterizan por unos parámetros, digamos que es una manera de describirlas, y ahí tratamos de ver de qué propiedades, o sea, cuáles son los drivers, las propiedades del suelo que estarían manejando este proceso. Entonces dijimos, bueno, hay muchas maneras de describir estas curvas de mineralización en el eje Y respecto al tiempo, hay muchas maneras de describirlas. Entonces nosotros probamos 3, que por detrás tienen como una hipótesis, una asunción distinta. Entonces teníamos un tipo de una curva exponencial, una hiperbólica,
y una tipo Power. No hace falta que mire mucho la matemática acá atrás, porque no tendría sentido tenernos en eso, pero cada uno asume un mecanismo distinto. Este es el modelo más clásico, que asume que la tasa de mineralización relativa, digamos, es como qué porcentaje de la materia orgánica se respira por día, es constante. En cambio, en este, esa tasa decrece linealmente, o sea, cada vez menor. Y en este tercer mecanismo, la tasa de mineralización decrece, pero de manera no lineal, o sea, así como una curva, decrece muy rápido. Bueno, entonces teníamos estos tres, dijimos, vamos a ver cuál es el que nos funciona mejor. Y bueno, esta es una cosita un poquito del trabajo, pero se le cuento por si a alguien le interesa. Usamos una técnica particular de estadística que se llama modelos no lineales mixtos, que dan muchas ventajas y están buenos para usarlos porque permitió, esto es como si en una clase les dijeran siempre que ustedes pueden meter todos los datos en un modelo, es mejor. Entonces eso nos permitió no ajustar un modelo o una ecuación por cada curvita, sino meter todas juntas en un modelo. Bueno, no más que eso. Y una vez que tuvimos todas las curvas, de todos los suelos estos que hablábamos, lo que hicimos fue, a través de un algoritmo de Machine Learning, tratar de que ese algoritmo nos detecte, bueno, qué propiedades están haciendo que la respiración sea más baja en algunos lugares o más alta. Y para eso usamos algo que se llama random forest o bosques aleatorios. Y eso es como toda la metodología. Entonces ahora sí, vamos a qué encontramos. Bueno, algunas cosas interesantes es que pudimos establecer un rango de cuánto se respira. ¿Y esto por qué es importante? Porque en algunos lugares, y cada vez en más lugares, se está empezando a medir la respiración microbiana, la mineralización, como casi un gold standard, una medición súper importante en los suelos agrícolas, ¿sí? Porque si se te cae mucho la respiración, normalmente eso está asociado a pérdidas de fertilidad, ¿sí? Y sería una alerta. Entonces pudimos establecer por lo menos un rango de referencia entre 250 a 1700 miligramos de carbono se respiren por cada kilo de suelo. Bueno, es una referencia provincial que pudimos establecer y acá, fíjense qué lindo, en esta figura que tienen abajo a la izquierda, tienen cada curvita en gris representa la curva de respiración de cada suelo de esos que tomamos, de esos 150. Bueno, están graficados todos acá. Y al medio está la curva de respiración promedio. ¿Sí? Que está acá, pusimos también, bueno, la ecuación. Hola, ¿se cortó? Se le cortó a Julio, ¿verdad? Bueno, vamos a Por esperar. ejemplo, estos suelos Julius, están... Sí. Discúlpame, se cortó. Ah, Lo último que nos estabas, o sea, que escuchamos es ¿por dónde se cortó? que todas las liñitas grises significaban los 150 suelos, algo más o menos así. A ver, déjame un Eh, segundo que capaz que me convenga... Bueno, no sé dónde me deja, pero... se cortó el audio. Capaz que ahí se me... Capaz que si corto un Ah, ratito sí, a la lo cámara, mejor se me ve. puede Bueno, ser, sí. entonces les decía, cada uno de estos es una curva de respiración de un suelo, de cada uno de los 150 suelos. Y esta negra del medio es la respiración promedio, la curva de respiración poblacional promedio. ¿Sí? Entonces, bueno, pudimos encontrar entonces una referencia provincial. ¿Y qué nos falta ahora? Tratar de ver qué características tenían los sitios que presentaron alta respiración, qué características tenían los sitios que presentaron baja respiración. ¿Sí? Entonces, fíjense, de los tres modelos que usamos, el que mejor nos anduvo fue el modelo Power, ¿sí? Que el modelo Power en realidad divide la respiración como en dos cosas. Uno, la respiración inicial, y después un parámetro empírico que no le vamos a dar acá mucha importancia. Entonces,
La idea era tratar de distinguir por qué había suelos donde se respira mucho más inicialmente y mucho menos. Y eso fue lo que hicimos, ¿sí? Si ustedes se fijan, lo que hicimos fue poner acá, ¿se acuerdan las zonas edafoclimáticamente homogéneas que yo les había puesto? Que son 4. Esto se relaciona con la zona más pobre en materia orgánica, zona de salinas, la zona serrana, que es súper rica, porque hay monte, mucho monte acá, entonces hay mucha materia orgánica. Esta zona que es moderadamente rica en materia orgánica, textura franca, y el sur de Córdoba, que es más arenoso y tiene menos materia orgánica. Entonces, ¿qué vimos? Y esto es por ahí lo más importante. Pudimos relacionar a que en las zonas con mayor contenido de materia orgánica y texturas francas, se mineralizó más, es decir, presentaron más actividad microbiana. ¿Me escuchan bien? Ok. ¿Y eso dónde lo vimos? Acá. En este parámetro del modelo, que es la respiración, la respiración inicial, fíjense cómo las zonas 2 y 3 presentaron números mayores, es decir, se respiró más, y en la zona 1 y 4, que es la zona 1 y la zona 4, que son por ahí las de suelos más arenosos y con menos materia orgánica, respiraron bastante menos. Bueno, eso es como una cosa, y entonces las zonas son válidas, bueno, sí, se relacionaron las zonas con la cantidad que respiran los suelos. ¿Y qué era lo otro que nos faltaba ver? Bueno, ya no tanto por zona, sino pensando qué propiedades son las que afectaron más a la mineralización de carbono, a la respiración de los suelos, y tomamos las primeras 4, las primeras 5. Entonces, la primera fue carbono, el carbono de los suelos, y esto es importante porque quiere decir que el tamaño de la caja que tenemos, es decir, la caja es la cantidad de carbono orgánico que hay en el suelo, fue el primer determinante en cuanto se respiró. Después, el contenido de micronutrientes, y tanto cobre como zinc, y la capacidad de campo, que está bastante relacionada a la textura. Entonces fíjense que los primeros 4 determinantes, ¿sí? Porque ¿cómo se lee esto? Lo que nos dice esta figura es que mientras la bolita esta está desplazada más a la derecha, nos indica que la propiedad tiene más importancia en predecir la respiración. Entonces fíjense que las primeras 4 fueron propiedades del suelo. Entonces otra conclusión es que las propiedades climáticas tuvieron menor importancia, o una importancia marginal, mientras que las propiedades del suelo fueron las principales drivers, o los principales procesos que manejaron a la mineralización, ¿sí? Entonces, bueno, esas 4, y las podemos ver de otra forma, es decir, fíjense, yo voy a tomar como ejemplo acá, esto dice carbono orgánico de suelo, ¿sí? Y acá está la respiración en el eje Y. Entonces fíjense cómo a medida que nos vamos hacia la derecha, suelos con más materia orgánica respiraron mucho más. Y lo mismo pasa con el cobre, suelos con más cobre extractable, que es un nutriente asociado a la fertilidad general del suelo normalmente, respiraron más. Y bueno, entonces, de los 3 objetivos que teníamos, pudimos caracterizar la respiración, pudimos ver que el modelo de potencias, ese que veíamos que se llamaba Power, y que dividía la respiración como en una respiración inicial y en un coeficiente empírico, explicó mejor la mineralización a corto plazo. Y eso, implícitamente por detrás, nos dice que incluso a corto plazo, la tasa a la cual la mineralización se da es decreciente en el tiempo. La tasa relativa es decreciente. Y eso, la implicación práctica que tiene es que no podemos decir que la materia orgánica es homogénea incluso en intervalos cortos de tiempo, ¿sí? O sea, incluso en el corto plazo hay una variedad de compuestos ahí que primero se descomponen los más lábiles, los más decomponibles, y rápidamente se acaban y pasan a descomponerse otros más difíciles, por lo cual más lentos de descomponer. Entonces, eso estuvo bueno en términos biológicos. Lo segundo, yo no mostré acá mucha información estadística de eso,
pero trabajar con el método estadístico que usamos de modelos no lineales mixtos nos presentó una ventaja, ¿sí? Los efectos aleatorios, para mostrar toda esa variabilidad de suelos, fueron una ventaja en comparación a los métodos clásicos de ajuste individual suelo por suelo. Esa fue otra de las conclusiones. Los parámetros de mineralización específicos de sitios, esto que decíamos SCI, que era la mineralización inicial, que fue más alta en algunos suelos y más baja en otros suelos, se explicó bastante bien, alrededor de un 50% de esa variabilidad se explicó por propiedades del suelo. Y después, que es la conclusión más como de cierre, es que pudimos asociar de manera robusta a que en los suelos que presentaron mayor materia orgánica y mayor fertilidad general asociada al contenido de agua, capacidad de campo y a los micronutrientes, tuvieron mayor actividad microbiana. Que eso es como una de las conclusiones centrales, y que está bueno. Eso quiere decir que hay una buena vinculación y que es re importante medir actividad microbiana, mineralización de carbono, el mismo, digamos, en suelos. Esa es la última conclusión. Yo no veo el reloj de acá, no sé cómo estoy a ver de tiempo. Está bien, está bien. Así que bueno, en resumen, pudimos encontrar una buena modelización, pudimos hacer una buena modelización de cuánto respiran los suelos y asociarlo a propiedades. Y eso creo que fue lo más importante, y por ahí lo que sigue ahora, o la idea que tenemos es que se puede usar la actividad microbiana para, está probado, digamos, para monitorear cómo es la evolución temporal de un suelo. Entonces ir y medir actividad microbiana cada cierto tiempo nos puede dar una idea de si estamos subiendo o bajando un poquito en la fertilidad, sobre todo en la fertilidad biológica. Así que bueno, eso era todo. Yo me había calculado un par de minutitos por si alguien tenía una pregunta. Esas son todas las conclusiones, y bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a vos. Tenemos una pregunta y mientras tanto, si hay alguien que quiera hacer después, la puede dejar en el chat. ¿Cómo llevaron a cabo las mediciones experimentales de esos 150 lugares? Bueno, la cuestión era así, nosotros teníamos los suelos, entonces se sacó la muestra, se la llevó al laboratorio, se secaron todas las muestras, y después se rehumedecieron para realizar la actividad microbiana. Es decir, el circuito fue, teníamos ya todas las muestras en el laboratorio, acondicionadas y secas, todas las 350 muestras, de esas hicimos la selección de sitios en los cuales se iba a medir, se tomó la muestra, bueno, de esas 150, les doy un ejemplo, agarra la primera, se saca suelo, se pone en un frasco, se lo puso a 28 grados, con humedad de capacidad de campo, que la calculamos sabiendo la capacidad de campo que tenía el suelo, pero si no se podría haber hecho por indivisión también, y eso se pone en un frasco hermético, a ver si, yo no sé si todavía están viendo la presentación, pero Sí, la vemos. Acá, este frasco hermético, lo que uno hace es una medición por trampa alcalina. Entonces se pone el suelo, se le da temperatura y humedad para que los microbios trabajen, van liberando CO2, y el CO2 se atrapa adentro de un frasquito donde se pone hidróxido de sodio concentrado. Entonces el CO2 se solubiliza acá en hidróxido de sodio, y se transforma en carbonato de sodio, y queda atrapado ahí. Y después, por supuesto, se pone un frasquito de agua para que se mantenga un equilibrio acá de fase-vapor y no se vaya secando el suelo. Entonces después uno, acá con la técnica, pones carbonato de bario y precipitas, y después titulás como una titulación ácido-base. Esa es toda la metodología de la trampa alcalina. Entonces, a los 7 días vos vas, te llevas esta trampita y pones otra, nueva. Te llevas, cada vez que vas a medir, te llevas este frasquito con hidróxido de sodio, una técnica muy fácil. Te llevas este frasquito, lo tapás, y lo medís. Y medís cuánto respiro. Y depositas uno nuevo. A los otros 7 días, vas de nuevo, retirás este frasquito con hidróxido de sodio, lo tapas, medís, y dejás un frasquito nuevo.
y vas reemplazando así. Y así vas teniendo mediciones cada 7 días o cada tiempo que vos quieras y vas armando la curva. Así se hizo la medición. No sé Bien, si contesté más o menos lo que... bien. Otra Es de una las medición fácil y es barata también, solo que es un poquito más costosa y no hay tantos laboratorios todavía que la tengan de rutina. ¿Por qué? Porque además para tenerla de rutina vos tenés que tener algún estándar, o sea, de que si yo te digo 100, 100 es mucho o es poco. Bueno, por lo menos nosotros eh, hicimos curvas y tenemos una curva promedio. Entonces, si vos vas a medir en algún lugar, por lo menos vas a saber si estás por debajo del promedio o no, o podés decir, bueno, me voy a fijar cuánto respiraron los suelos de la zona, de esta zona, por ejemplo. Si yo estoy en esta zona, me fijo cuánto respiraron los suelos de esta zona, porque además de este valor de CI, esta es acá, perdón. Además de este valor, también nosotros en la publicación están todas las curvas. Entonces uno puede ir, medir y ver por lo menos si está por debajo del promedio de esa zona o por encima, como un índice, ¿no? Bien, otra consulta es, ¿trabajaron en la determinación de qué microorganismos están presentes en cada suelo? ¿A qué profundidad se tomaron las muestras? Ah, eso es muy bueno, en la parte de, yo me olvidé de decirle, las muestras que se tomaron todas de 0 a 15 centímetros, ¿sí? Todas de 0 a 15, tomándolo como suelo superficial, ¿sí? Es parecido a 0,20, solo que hay lugares donde el horizonte A es un poquito menos, menos denso que 0,20, entonces tomando de 0 a 15 agarra siempre horizonte A, esa era la razón. Y no hicimos detección de microorganismos porque como las muestras estaban secas, normalmente vos necesitas muestras húmedas, recién tomadas, para hacer detección de microorganismos. O sea, que cuando vos secas la muestra y la guardas un tiempo, después la humedeces, se altera mucho la micro y entonces, bueno, así que no medimos microorganismos, pero bueno, sí, estaría muy bueno tener muestras frescas y poder medir grupos. De nosotros estamos más en la frontera entre un poco más de fertilidad química y algunas variables que se miden con química inorgánica, pero que son de fertilidad biológica. Pero no trabajamos mucho con microbiología de suelos. Bien, no sé si hay alguna consulta más. Si no, desde ya que te agradecemos muchísimo por acompañarnos, por sumarte, por aceptar la propuesta. La verdad que muy, muy interesante, incluso para los que no estamos tanto en el tema, súper práctico y se entendió muy bien. Así que muchísimas gracias. Y bueno, la Bueno, próxima gracias. No, gracias, Gracias a gracias a ustedes. vos. La próxima disertación es a las 18:30. Como venimos diciendo durante la tarde, vamos a respetar el horario. La disertación que se va a dar es identificando puntos críticos ambientales en sistemas energéticos con análisis de ciclo de vida. Así que nos quedamos conectados acá, ponemos un poquito de música y los esperamos a las 18:30. Bueno, los saludo. Muchas gracias a ustedes por la invitación de nuevo. Espero que les haya gustado. Hasta Sí, luego. muchísimas gracias.